Hermanos, los invito a que busquemos Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Amén. Hechos capítulo 9. Vamos a leer hasta el versículo 31, así que por si están muy cansados pueden tomar asiento, no se preocupen. Hechos 9, claro, del versículo 1 al 31. Vamos a leer una versión Reina Valera del 95. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba alguno de los hombres o mujeres de este camino, le trajera presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: Levántate y entra a la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Él dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo, de Tarso, porque él ora y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo mostraré cuando le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a casa, y poniendo sobre él las manos le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo tomado lento recobró las fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos de los días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban en este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se enardecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarlo, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los demás discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba con valentía en el nombre del Señor, y discutía con los griegos, pero estos intentaban matarlo. Cuando supieron estos los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea, y lo enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Los invito a que oremos, hermanos. Señor, continuamos delante de tu presencia, bendito Rey. Te damos gracias, Padre amado, porque primero que todo hemos podido llegar a esta altura del año, Señor. Porque hemos podido estar con vida, Señor. Porque, Padre Santo, a pesar de los altos y bajos, tú te has mantenido fiel con nosotros. Porque tu palabra no ha mutado, Señor. Porque tú no has dejado de ser Dios. Porque tu infinito poder y amor, Padre Santo, han estado sobre nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sin merecer nada, Señor, tú aún sí
permaneces con nosotros, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, de que tú nos hables, bendito Rey. Nos disponemos a ti, Señor. Nos disponemos a que tú, Padre Santo, transforme nuestra vida, Señor. Primeramente a mí, Señor, te pido de que no sea de tropiezo para los hermanos, Señor. De que no sea tropiezo para ninguno, Padre amado, sino que sea un instrumento más tuyo, Señor. De que tú, Padre Santo, seas hablando por medio de mí, Señor. Reconozco que mis fallas, Señor, y mis falencias no son las mejores, Padre Santo, para servirte, pero me dispongo delante de ti, Señor. Y espero, Padre Santo, de que cada uno, Señor, de los que estamos acá salgamos edificados, Señor. De que, Padre Santo, este culto no sea de adoración para nosotros, sino que sea un culto de adoración hacia ti, Señor. Te pedimos, Señor, de que tú hables desde el más pequeño hasta el más grande, de que tú acalles las voces del enemigo, Señor. Quitamos todo contraargumento, Señor, que el enemigo pueda poner, Señor. Y que tu palabra, Señor, que está puesta sobre nuestros corazones, resplandezca sobre nosotros, Señor. Te pedimos por aquellos que están enfermos, Señor. Te pedimos por nuestro pastor y su familia, bendito Rey. Te pedimos por cada miembro de esta iglesia, Señor. Por aquel que está lejos, por aquel que está cerca, Señor. Para que tu fuego, Señor, Padre Santo, sea enardecido sobre nosotros. Para que tu gloria, Señor, resplandezca sobre nuestras vidas, Señor. Por sobre todo, Señor, pedimos que tu voluntad se haga sobre nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Esto más bien es una prédica temática, así que no es lo leímos porque es un poco extenso, pero más que nada vamos a tratar la temática, como dice, sobre en qué estamos. Muchas veces se tiende a pensar de que el tema de la conversión de Saulo solo se habla para temas como, por ejemplo, son utilizados en los encuentros, ¿cierto? Como un ejemplo de cómo nosotros deberíamos ser como cristianos. Pero hoy día vamos a tomar una perspectiva totalmente de la conversión de Pablo, de Saulo a Pablo, sin querer decir de que aquí ustedes no son conversos o sin querer decir que yo soy inconverso. No vamos a tratar el tema de la conversión porque somos solo miembros de que ya llevan mucho tiempo acá. Vamos a aprender un poco de lo que pasó con Pablo, cómo fue esta transformación que tuvo y qué podemos aplicar en nuestra vida. Primero que todo, cabe destacar de que esta palabra no fue con un mérito de poder apuntar a alguien, de poder señalar a alguien, sino que fue algo que Dios habló a mi vida, primeramente. Entonces, yo les voy a compartir lo que el Señor habló en mi vida y espero que a usted también le sirva. Y de seguro, si nosotros nos disponemos, el Señor nos va a seguir hablando. Amén. Entonces, un poco vamos a ocupar esta conversión de Saulo a Pablo para nuestra iglesia y como fin de año vamos a aprender algo. Primero, veamos un poquito del currículum de Saulo en este caso, que estaba previo a convertirse, ¿cierto? Y que en realidad todos conocemos, yo creo. Primero, en Filipenses del 3 al 5 al 6, sale de generalmente cómo es Saulo o qué características tiene. Él dice circuncidado al 8º día. Él cumplía con todos los requerimientos que pedían los judíos, ¿cierto? Proveniente del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Y era discípulo de Gamaliel I, el apodado el Viejo. Pablo era un hombre, y como todos sabemos, que fue muy estudiado, que tenía muchos conocimientos, que era una persona completamente preparada, que tenía para los tiempos un mayor bagaje en cuanto a conocimientos que incluso los mismos discípulos. Si bien los discípulos tenían distintos rubros en cuanto a ellos se desempeñaban, Saulo era el más preparado en términos de conocimiento. Él mismo se decía a sí mismo, decía que era irreprensible en cuanto a la ley. Significa que no tenía nada que repudiarle en cuanto a cumplir la ley. Él era una persona intachable. ¿Cuántos podríamos decir hoy día que somos personas intachables? Difícil es que nosotros podamos considerarnos personas intachables. Que alguien no nos conozca una yayita. Que alguien nos diga, no, esta persona es un 7. Y si podemos decir a alguien de eso es porque probablemente no lo conocemos bien. Porque probablemente no hemos compartido 100% con esa persona. Entonces, ni yo puedo decir que soy intachable, ni usted puede decir que es intachable. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Cierto? Ya, entonces, ¿por qué comparto un poco el currículum de Pablo o de Saulo? Porque muchas veces nosotros
nos presentamos delante de la iglesia con una especie de currículum. No, yo llevo tantos años en la iglesia. ¿Cuántos años lleva usted en la iglesia? Llene ese espacio. No sé, 12 años, 11 años, 8 años, 5 años, 3 años, 1 año. ¿Cuánto tiempo lleva usted en la iglesia? ¿Cuántos estudios usted ha tomado en la iglesia? ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? Y empezamos a llenar nuestro currículum. ¿Cuánta intimidad tenemos con el Señor en nuestra casa? ¿Cuántas veces yo oro? ¿Cuántas veces escucho música? ¿Cuántas veces busco de Dios? Y empezamos a llenar nuestro currículum. Y muchas veces este currículum nos empieza a validar, o nos empezamos a validar a nosotros mismos. Empezamos a decir, es que yo busco al Señor en mi casa, es que yo tengo harta intimidad con el Señor en mi hogar, que yo me preocupo fuertemente de que mi familia busque al Señor. Y empezamos a validarnos, a autovalidarnos, a considerar de que somos personas con experiencia en el mundo cristiano. Entonces, muchas veces validamos nuestra opinión más que la del resto. Muchas veces decimos, pero el hermano opina esto, pero yo creo que en realidad no es así, sino que es así. Que empezamos a asumir que nuestra opinión es mucho más válida que la del resto. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó por el hecho de que uno lleva mucho tiempo en la iglesia. Y muchas veces uno tiene la típica frase cliché, ¿y qué más vamos a conocer del Señor ahora? ¿Qué más? ¿Qué nos puede sorprender? Si esta prédica ya se trató una vez. Si este tema ya lo trataron una vez. ¿Y para qué si yo ya conozco? ¿Y para qué voy a ir al discipulado si ya las lecciones de Timoteo me las sé al revés y al derecho? ¿Para qué si las 40 lecciones ya las pasé hace 5 años? Entonces, no nos damos cuenta que nosotros nos validamos por una especie de currículum interno, inconsciente. Y que nuestros conocimientos nos van acreditando a nosotros mismos, ni siquiera alguien nos acredita. O incluso pasa a veces de que somos acreditados por los hermanos, que tal vez dicen, no, escuchemos lo que dice el hermano Ricardo, porque el hermano Ricardo tiene razón siempre. No es que sea particular, estoy dando un ejemplo solamente. Muchas veces nos sentimos validados por las demás personas, y el hecho de sentirnos tan validados por las demás personas nos va dando cierta autoestima de más. Un valor adicional solamente por el hecho de que los hermanos encuentran que yo tengo razón. Y se nos va subiendo un poco el ego. Por lo menos así nos pasa muchas veces. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Le comparto esto. Entonces, si nosotros creemos que tenemos un currículum amplio, de que en términos espirituales, de que el Señor ha estado harto tiempo en nuestra vida, de que llevamos mucho tiempo en la iglesia, de que conocemos harto de Dios comparado a otros hermanos de otra iglesia, nosotros estamos totalmente equivocados, porque Saulo, que era una persona no cristiana, tenía mucho más currículum que nosotros. Nosotros acabamos de terminar de decir de que ninguno de nosotros era intachable en cuanto a términos de la ley. En cambio, Saulo sí era intachable. Nosotros acabamos de decir que ninguno de nosotros tiene certificación en cuanto a términos a estudios teológicos. En cambio, Saulo sí tenía. Era discípulo de Gamaliel. ¿Qué significaba eso? Que Saulo, si seguía obviamente en su camino alejado de Cristo, él iba a ser probablemente rabino. Gamaliel era un fariseo reconocido, doctor de la ley y prominente del miembro del Sanedrín. Entonces Saulo no se estaba preparando con cualquier persona. Saulo estaba con alguien que de verdad era connotado, que no se entienda como un término flight, sino que de verdad era alguien reconocido ante la sociedad. Saulo era realmente una persona con harto conocimiento en cuanto a los términos teológicos. Nosotros no podemos o no somos quienes para decir yo soy una persona que ya tiene harto conocimiento teológico, si nos comparamos con Saulo. Entonces, el primer punto, el currículum de Saulo. ¿Cuál es nuestro currículum? ¿Cuál es nuestra cara? ¿Cuál es nuestro antecedente? Rellénalo usted mismo con su propia información y vea si que usted tiene algún aspecto o algún atisbo de tener alta estima sobre sí mismo. Amén. ¿Qué es lo otro que pasa? Que tal vez nuestro currículum lo llenamos con una mirada por debajo. Ya, yo llevo 7 años en la iglesia, pero yo me considero que yo no conozco tanto al Señor. Yo me considero de que en realidad si me ponen frente a algún inconverso, no va a saber qué decirle. O si me ponen a opinar sobre algún tema, yo no va a saber qué opinar.
eso se ve mucho reflejado en los jueves cuando nos juntamos en el Hablemos, que mucha gente se veta a sí misma de no participar porque considera que no tiene una opinión, considera de que no es apta para poder participar de un tema. Y ahí estamos equivocados porque nuestro currículum está siendo mirado en menos. Se dan las dos partes. Uno que se mira mucho en autoestima, muy en alta estima, y otro que se mira muy en baja estima, de que el Señor no ha puesto capacidad sobre sí mismo para poder opinar de un tema. Se dan esos dos casos. Y una forma gráfica de verlo en los jueves, que participa muy poca gente porque se veta a sí misma. En ese sentido el Señor nos llama a que si nos capacitó, si nos convirtió en hijos suyos, es para que nosotros seamos transformados a algo más, de que podamos tener opinión, de que podamos llegar hacia los demás, podamos tener comportamiento de un hijo de Dios. Entonces, tengamos en consideración esto, el primero en términos de nuestro currículum. Ahora, analicemos un poco el proceso de Saulo a Pablo. Primero, Saulo, si bien era una persona que tenía harto bagaje teológico, era un persecutor de la iglesia. Esto todos lo sabemos, ¿cierto? El último acontecimiento que se encontró de Saulo, antes de ser encontrado con la luz, en este caso que lo encegueció, fue cuando estaban apedreando a Esteban. Ese fue como el último hecho relatado por Lucas cuando Saulo estaba haciendo las maldades, por decir así. En Hechos 7:58 dice: los que estaban apedreando a Esteban dejaron los vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Dentro de los estudios se relataba que Saulo ya estaba a cargo de estas especies de persecuciones contra los discípulos de Jesús. Estaban como imaginémonos que estaban un grupo de jóvenes, o sea, de hombres, estaban apedreando a Esteban, ¿cierto? Y cuando ya terminaron el proceso, le entregaron las ropas a Saulo, como el encargado de esta persecución contra Esteban. Entonces Saulo no era una persona que estaba como metida en términos del cristianismo, sino que él solo obraba bajo la ley, como un judío o un hebreo. ¿Ya? Con esto, ¿qué es lo que pasaba? Que Saulo tenía una interpretación de que los que seguían a Cristo, los que hablaban de Jesús, eran personas que debían ser perseguidas porque estaban corrompiendo lo que Dios había puesto en la ley. Estaban predicando o estaban hablando a los pueblos de Jerusalén sobre cosas que no correspondían. Eso decía o pensaba Saulo. Y en realidad, Saulo hizo muchas cosas malas como persona en cuanto a la persecución de los mismos cristianos. En Hechos 8:3 decía: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. En Hechos 26:11 decía: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar y enfurecido de sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. El hombre era apasionado por esta persecución contra los cristianos. Estaba enceguecido por buscar que los cristianos pagaran por hablar de blasfemias para él. Saulo estaba totalmente determinado a matar, si era necesario, a los mismos seguidores de Cristo. Nosotros muchas veces decimos: ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Si nosotros no andamos persiguiendo a los mismos cristianos. Pero en realidad vamos a ver más adelante qué podemos aplicar nosotros como persecutores. Saulo, si bien era una persona intachable, si bien era una persona irreprensible, ¿cómo podía ser perseguidor? Y es lo mismo que nosotros, no sé, es como que estuviéramos nosotros, imaginémonos que estamos viendo nosotros un movimiento revolucionario y que para nosotros nos parece mal, ¿ya? Entonces, como a nosotros nos parece mal, nosotros vamos a perseguir a ese movimiento revolucionario porque encontramos que no está acorde a lo que Dios dice. Asimismo se sentía Saulo. Él encontraba que alguien estaba, o un grupito estaba causando desorden, que ese desorden no correspondía, y yo voy a poner en orden esta situación. Entonces, si lo vemos así, tal vez no vamos a encontrar tan loco lo que hacía Saulo. Que muchas veces nosotros leemos los versículos: ¡oh, Saulo que era malo! Claro, pero consideremos de que él pensaba de que ese era un grupo revolucionario que era fuera de lo que Dios decía. Porque era obviamente hablaba de la gracia, hablaban de
de lo que era el perdón. Hablaban de que si tú no cumpliste la ley, podías ser perdonado. Algo que totalmente era fuera de contexto para esos tiempos. Entonces, el proceso de Saulo, de un persecutor, pasó a ser un fiel seguidor. De fiel seguidor podemos ver en Hechos 9:20, que decía, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era hijo de Dios. Todos sabemos a lo que llegó Pablo, ¿cierto? Todos sabemos lo que causó, el impacto que causó por medio de su servicio al Señor. Las cartas paulinas, ¿cierto? Todo lo que él dejó como delegado, todo lo que él logró, de cierta manera él como persona, como Pablo, fue mucho más de lo que causó como Saulo, ¿cierto? Este proceso transformador que tuvo en su vida logró hacer de que él todo lo que dañó pudiera restituirlo, ¿cierto? O restaurarlo, y aún así que éste floreciera aún más. Me refiero al ministerio de Jesús. Ese es el proceso de Saulo a Pablo. Y en ese proceso él tuvo un punto de quiebre, ¿cierto? Que fue el que leímos cuando iba de camino a Damasco. Él iba, ¿hacia dónde iba? Iba a perseguir, o sea, a pedirle a los sacerdotes de que le dieran una carta para que él tuviera la autoridad o la potestad de poder arrestar a unas personas que estaban en Jerusalén hablando de Jesús. Entonces Pablo iba en camino a Damasco con otros tipos más, y en eso se interpone una luz y lo dejan seguido y le pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Cierto? En este encuentro que tiene Saulo, y que los demás, los que estaban de testigos, no pudieron ver porque solo decían de que vieron una luz y no se veía nadie, ni siquiera una persona. Este punto de quiebre causó de que Saulo fuera convertido o tuviera el proceso de conversión con el Señor. ¿Qué es lo que causó ese punto de quiebre? ¿Fue la luz? ¿Fue que quedara ciego? ¿Fue de que en realidad fue confrontado? ¿Fue de que fue obligado a seguir a Jesús? Muchas veces se interpreta de que Saulo, con este encuentro que tuvo, o como confrontación que tuvo, de cierta manera fue obligado a seguir a Jesús, porque quedó enceguecido, quedó sin todos sus sentidos, quedó sin todas sus capacidades para poder seguir. Entonces fue de cierta manera confrontado a poder, o obligado a poder a seguir a Cristo. Hay teorías con respecto a esto y que obviamente están erradas, de que Saulo en realidad no fue obligado, sino que fue confrontado a una situación que le hizo hacer así, ¡pa! ¿Por qué me persigues? Él no estaba persiguiendo específicamente a Jesús, él perseguía a los discípulos, a quienes estaban hablando o causando este nuevo movimiento revolucionario. Él nunca tuvo pretensiones de atacar a Jesús en sí. Entonces, había un detrás de lo que Saulo estaba persiguiendo. No era la iglesia a la que Saulo estaba persiguiendo, sino que era Jesús. Entonces, tomemos este punto de quiebre, considerémoslo para más adelante. ¿Qué podemos aplicar de esto? De manera como introductoria ya vimos todo lo que era el proceso de conversión de Saulo. Ahora, ¿qué podemos aplicar? Como habíamos hablado en un principio, nuestro currículum. Nosotros, como habíamos hablado, tenemos o en alta estima nuestro currículum o en baja estima. Siempre consideramos de que o que somos la última chupada del mate, o que no somos nada. Y en realidad, ¿qué es lo que podemos encontrar en la Biblia sobre lo que nosotros debemos tener como conocimiento de nosotros mismos? En 1 Corintios 10:12 dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado de que no se caiga, o no sea que caiga. Y en Romanos 12, el 3, versículo, la parte B, dice, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Primero dice de que no debemos confiar en que estamos firmes. Si confiamos en que estamos firmes, podemos caer, ¿cierto? Muchas veces nosotros confiamos en que estamos firmes. No, sí, total, falto esta vez, este domingo, después veo la prédica por YouTube.
Entonces confiamos de que si nosotros faltamos, podemos seguir llevando una vida espiritual. Confiamos de que si nosotros nos ausentamos un tiempo de la iglesia, vamos a poder seguir teniendo intimidad con el Señor en nuestro hogar. Obviamente va a poder seguir teniendo intimidad con el Señor en su hogar, hermano, pero estamos confiando en nosotros mismos, estamos confiando en nuestra firmeza, estamos confiando en que podemos ser aptos para mantener una vida cristiana a solas, en nuestras cuatro paredes. Entonces, el que cree que está firme, tenga cuidado de no caer. Muchas veces nosotros, si hacemos un retroceso en nuestra vida, muchas veces nosotros dijimos, no, nosotros no vamos a dejar de ir a la iglesia, nosotros si faltamos un domingo hoy, no sé, no me siento igual, me siento incómodo. Y si hoy día miramos nuestra vida, nosotros podemos faltar, no nos causa problema, podemos ausentarnos un gran tiempo, no nos causa problema. Ahí hay algo que debería marcarnos como una luz roja, de que muchas veces nosotros miramos en menos en cuanto al tema de congregarnos. Menospreciamos lo que el Señor dejó como iglesia. Pero no nos adelantemos. Y en la parte 2, que dice que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo, que sea con moderación conforme a la fe que Dios le ha dado. Ahí entran los dos conceptos. Si nosotros tenemos una alta estima de nosotros mismos, más de lo que debería ser, estamos pecando. Pero si nosotros miramos algo con baja estima, nosotros estamos siendo faltos de fe. Nosotros debemos tener clara nuestra identidad. Si somos hijos de Dios, no podemos ser ignorantes. Si somos hijos de Dios, no podemos ser o considerarnos personas tontas. Muchos externos dicen, no, que los que siguen el Evangelio son tontos. O se tiende a pensar de que los evangélicos son evangélicos porque son pobres. Siempre se dan esas dos relaciones con respecto al protestantismo. Ustedes entienden. Entonces, nosotros tenemos que tener claro de que si somos hijos de Dios, no es porque somos pobres, no es porque somos tontos, no es porque nos pueden meter el dedo en la boca. Si nosotros somos hijos de Dios es porque se nos ha revelado algo, ¿cierto? Si nosotros podemos decir, yo sigo al Señor o yo soy cristiano, es simplemente porque el Señor se ha revelado en nuestras vidas. Entonces, no considere de que usted es una persona tonta o que no pueda tener opinión. Usted obviamente debe nutrirse de la palabra, debe buscar del Señor. Pero no puede decir, yo no puedo tener opinión, yo no puedo llegar a alguien inconverso, yo no puedo hablar de tal tema. Porque todos somos capacitados por el Señor para ser personas aptas para salir a pescar al hombre. Amén. ¿Amén? El segundo punto, nuestra condición. Aquí vamos a hacer un poquito, vamos a tomar de la prédica de un hermano que hizo últimamente, que es Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si bien Pablo se consideraba una persona irreprensible cuando estaba persiguiendo a la misma iglesia, él era irreprensible en cuanto a términos de la ley, o él se consideraba intachable en términos de la ley. Él nunca consideró de que era santo cuando estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Se dan cuenta de esa diferencia? Nuestra condición. Muchos no pudieron asistir a ese jueves, así que vamos a hacer un poquito de repaso y que de verdad nos puede servir para nuestra vida. Nuestra santidad o nuestra vida espiritual no es solamente un área de nuestra vida, no es solamente preocuparnos de nuestra intimidad con Dios, no es solamente preocuparnos de controlar nuestro cuerpo, sino que es un conjunto de cosas. Dentro de ese conjunto de cosas está el espíritu, el alma y el cuerpo. Y así Pablo lo señala, ¿cierto? En el espíritu tenemos la conciencia, la intuición y la comunión. En el cuerpo tenemos la fisiología, morfología y anatomía. En el alma tenemos las emociones, la voluntad y la mente. Entonces, nosotros muchas veces podemos decir, yo soy una persona voluntariosa, o sea, yo me ofrezco para todo lo que se vaya a hacer en la iglesia. Tengo, no sé, pues si el pastor pide, hoy se necesita alguien para, no sé, pintar las paredes, ya, yo me inscribo. Pero yo no me preocupo de mis otras áreas de espiritualidad. O de vida cristiana, en realidad. En la espiritualidad no se debe entender como solamente trabajar nuestra área espiritual,
sino que los tres conceptos de que hablamos, espíritu, cuerpo y alma. Entonces, ¿se puede llevar una vida santa sin congregarse? Porque si nosotros creemos de que podemos llevar una vida santa y no congregarnos lo suficiente, estamos teniendo un problema en la comunión. Porque no estamos compartiendo con los demás hermanos, porque estamos compartiendo solo con nuestra familia, porque no nos estamos nutriendo de estas instancias que se dan en la iglesia. Entonces, muchas veces nosotros creemos de que podemos llevar una vida ferviente en el Señor, pero lejos de la iglesia. ¿Yo puedo tener una intimidad con Dios? Sí, puede tenerla. Pero hermano, créame que está trabajando solo en un área, no está trabajando en todas las áreas. Cuando usted participa solo en cosas puntuales de la iglesia, cuando usted viene, se sienta los domingos, o tal vez los jueves, o viceversa, y solamente viene acá y se va, como si a una persona viene, le dan el plato, se lo come, se va, créame que no está cumpliendo con su área de comunión. No es algo que se pueda obviar, no es algo que no se pueda, uno se pueda hacer el loco. Simplemente su área de santidad está flaqueando en este área espiritual. La comunión es algo fundamental para un cristiano. En términos de conciencia, hablamos que muchas veces nuestra conciencia está corrompida y que nuestra forma de poder discernir por medio de la intuición también está corrompida. Entonces muchas veces nosotros somos cristianos mal pensados, o cristianos que tienen la grosería en la punta de la lengua, o cristianos que tienen el chiste de doble sentido en la punta de la lengua. Entonces, ¿podemos ser cristianos así? La verdad es que no. Se puede hacer así, pero me refiero a que no es correcto. En temas de cuerpo, muchas veces nosotros tratamos de contener nuestro cuerpo, tratamos de contener nuestros impulsos, no sé, tal vez yo soy muy agresivo y trato y me controlo de ser agresivo, pero yo no estoy trabajando en otras áreas. Estoy solamente controlando mi estética, mi apariencia, mis sentidos, mis gustos, pero no estoy controlando otras áreas internas de mi vida como el cuerpo y el alma. Y en el alma muchas veces nosotros controlamos las emociones o tratamos de contener nuestras emociones. Aquí iba la ira, pues no iba en el otro. Muchas veces, por ejemplo, si yo soy tirado para lo irascible y mi forma de tender a la rabia la trato de controlar, sí, lo voy a poder lograr por medio del Señor, o sí lo voy a poder lograr por medio de mis fuerzas, pero no estoy trabajando en el área del espíritu ni en el cuerpo. Entonces, hermano, no hay alguien que pueda apuntar y decir, oiga, usted no vino a la iglesia, ¿por qué no vino a la iglesia? No, es una responsabilidad de cada uno y es una vara que cada uno debería tener consigo mismo. Piense, y porque siempre se hace esto con los últimos cultos del año, piense en el año pasado, hasta este año. ¿Cuántas veces vino al culto? ¿Cuántas veces pudo asistir a la iglesia? ¿Fueron muchas? ¿Fueron pocas? ¿Las en cuenta que fue lo suficiente? ¿En cuenta que faltó venir más seguido? Porque si hacemos un análisis, la iglesia no está creciendo, está decreciendo. ¿Amén? Y como lo que hablaba el hermano inicialmente en el devocional, ver 4 personas un jueves no es normal. Ver 4 personas un jueves no es normal, hermano. Estamos errando en algún punto, estamos equivocándonos y considerándonos que estamos bien de cierta manera. Estamos considerando de que de verdad nuestro currículum nos valida para llevar nuestra vida como la estamos llevando. Amén. ¿Solo se necesita dominio propio para controlar mi cuerpo? Si yo trato de ser una persona contenida, una persona que se puede controlar frente a las situaciones estresantes, ¿es solamente eso lo que yo necesito? La verdad es que no. ¿Y puedo ser un cristiano de voluntad selectiva? O sea, que yo voy a ayudar en esto, pero en esto no ayudo. En esto voy a servir, pero en esto no. En realidad el servicio no es algo selectivo. Si a mí me llaman a hacer el aseo, voy a tener que hacerlo. Si a mí me llaman a limpiar el baño, voy a tener que hacerlo. No puedo ser selectivo. Es que a mí no me gusta hacer el aseo. Es que no sé. A mí no me gusta predicar. Es que a mí no me gusta ministrar. Es que a mí no me gusta estar de portero. Es que a mí no me gusta participar de las actividades de fin de año. No, que a mí no me gusta tal cosa. Y empezamos y suma y sigue. ¿Nuestra voluntad selectiva puede ser con respecto al servicio del Señor? La verdad es que no. Entonces, nuestra santidad no depende solo de un área espiritual. Amén. No depende solamente de cuidar nuestra intimidad con Dios. Depende del cuerpo y el alma y el espíritu. Amén. Ese fue como el mini repaso.
Ahora, ¿cuáles son las tendencias que nos van rigiendo como cristianos? Esto lo podemos ver fácilmente en los 7 espíritus que operan sobre la iglesia que hablan en Apocalipsis. Las tendencias que nos rigen, hice una especie de resumen, son las 7 iglesias, la de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esto lo pueden encontrar en Apocalipsis 2 y 3. ¿Ya? Ahora, ¿en qué consisten estos 7 espíritus? Primero, por ejemplo, la de Éfeso es la iglesia que había abandonado su primer amor. ¿Cuántos creen que abandonaron su primer amor? La iglesia que sufre persecución es la Esmirna. Bueno, ellos sufrían persecución por llevar la causa de Cristo. Aquí podemos tomarlo de dos lados. O que estamos siendo perseguidos por causa de servirle al Señor, o que siempre nos sentimos perseguidos, de mala manera. Muchas veces nosotros decimos, ay, pero es que, ¿viste con qué cara me miró el pastor? No, si tiene que ser porque no haya venido hace tiempo. ¿Viste con la cara? Y la pregunta que me hicieron, ¿viste lo que dijo tal hermano de mí? ¿Viste la manera en cómo lo dijo? ¿Viste cómo me miró tal persona? Muchas veces somos tan perseguidos de que pensamos o interpretamos señales que en realidad no son así. Muchas veces somos muy sensibilizados en ese tema. Hoy que tal persona me dijo tal cosa, hoy me dolió tanto, me causó, Y está al lado de que podamos ser perseguidos por causa de Cristo, pero por el contexto en el cual estamos insertos hoy en día, es difícil que se dé, a menos que sufra bullying en su trabajo, por ser cristiano, o no sé, con su familia, puede darse también. En Pérgamo, la iglesia que necesitaba arrepentirse. Más adelante vamos a ver eso. La Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profetisa. Muchas veces nosotros seguimos a personas de que son falsos profetas, de que no nos damos cuenta de que lo que nos están diciendo son cosas erradas, cosas que van insertas con un poco de magia, cosas que van insertas con cosas no teológicas. Entonces muchas veces nosotros tenemos en una familia un padre, una madre que es falsa profetisa y nosotros asumimos sus consejos o asumimos sus palabras como verdaderas y no nos damos cuenta que nos están alejando de Dios. Sardis, la iglesia que se había quedado dormida. Como hablaban, hoy día el devocional era acerca del despertar, ¿cierto? Nosotros muchas veces nos quedamos dormidos. El tío Ricardo contaba de que él, cuando trabajaba de noche, de repente se pasaba a quedar dormido. A mí me pasa en el día de repente. Así que lo entendía. No es necesario yo que trabaje de noche. Me quedo dormido igual. Pero eso de quedarse dormido es totalmente común espiritualmente. Muchas veces nos dejamos como en stand-by, así como que, como cuando uno se tira al río y se deja llevar por la corriente. Aunque sea lentita la corriente, pero nos dejamos flotar. Muchas veces dejamos así. Dejamos pasar así como, ya, estoy cansado, no doy más. No, mira, dejémonos estar. Dejémonos así, tranquilito. La iglesia que había esperado con paciencia. Muchas veces podemos considerarnos que somos personas pacientes, que a pesar de todo lo que se nos ha presentado en nuestra vida, podemos persistir en seguir al Señor. Y la Odisea, que es la iglesia que estaba tibia e insípida. Nosotros tendemos a ser personas tibias e insípidas porque somos personas fluctuantes dentro de todo. Tendemos a estar bien con el Señor, a estar lejos. O sea, claro, sí, a estar bien o estar lejos. Como dijo el hermano Alex Campos, tan lejos y tan cerca. A veces estoy cerca, a veces estoy lejos. Hoy día sí estoy con el Señor, mañana no. Siempre se dice que los jóvenes son así, pero en realidad yo creo que es una circunstancia que se puede dar toda la vida. Que hoy día estoy cerca, que mañana estoy lejos. Entonces, tenemos el que había abandonado su primer amor, el que sufre persecución, la que necesita arrepentirse, el que sigue a un falso profeta, el que se había quedado dormido, el que había esperado con paciencia y el que está tibio o insípido. ¿En cuál de estas 7 tendencias podemos considerar de que están influyendo sobre nuestra vida? Porque de una manera u otra influyen sobre su vida. No tenga duda de eso. Tal vez usted no se da cuenta, pero sí está influyendo. Y puede que más de algún espíritu esté influyendo sobre su vida. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo considerar que la iglesia tibia e insípida, la iglesia que había abandonado su primer amor, todas esas cosas podían estar influyendo sobre mi vida. Amén.
Entonces, ¿qué tendencias nos están rigiendo? Debemos identificar sobre qué espíritus nos están como atacando débilmente para nosotros poder trabajar en esas áreas. Si nosotros no diagnosticamos, si nosotros no nos damos cuenta qué es lo que nos está debilitando o qué es lo que nos puede debilitar o cuáles son nuestras debilidades, difícilmente vamos a poder seguir avanzando. Amén. Estas son las tendencias entonces. El tercer punto es el instinto persecutor y el que habíamos dicho que íbamos a tratar más adelante. Si bien nosotros, los que estamos acá, no somos personas que estamos persiguiéndonos a nosotros mismos. No somos personas que estamos como atacando a demás cristianos. No somos personas que están contra un movimiento revolucionario, pero sí en nosotros hay un instinto persecutor. Tendemos a ser como Saulo era. ¿Por qué? En Filipenses 3:2 dice, cuando el mismo Pablo daba su currículum, dijo esto inicialmente: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Este concepto no se refería a gente externa de la iglesia, se refería a gente interna de la iglesia. Nosotros muchas veces tenemos comportamiento dentro de nuestra iglesia como perros, como malos obreros, como mutiladores de cuerpo. En vez de trabajar en un mismo sentido, es como que yo estoy haciendo así todo el rato. Así estoy, todo el rato, pegándome. Tenemos este comportamiento nosotros como miembros de la iglesia y no nos damos cuenta. Somos mutiladores de nuestro mismo cuerpo. De lo que hemos llevado durante tantos años, estamos causándole la muerte. En Mateo 5:23 al 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto no es necesariamente aplicarlo solamente en términos de ofrenda monetaria, sino que en todo lo que nuestra vida se ofrece como ofrenda, valga la redundancia. Muchas veces guardamos cosas contra hermanos, muchas veces guardamos cosas contra lo que se hizo o con lo que se hizo en la iglesia o en nuestra casa, en el lugar que sea. Y nosotros vamos acumulando esas cosas y no las vamos sincerando. Entonces después se forman ciertas heridas. Y cada punto que se trata más adelante sigue causando una herida. Ejemplo, supongamos, este año 2019, en enero, queremos hacer, no sé, vamos a hacer... ¿Ah? No te alcanzo a escuchar. Ya, el paseo. Vamos a hacer un paseo. No, porque yo no quiero ir porque en realidad siempre son tan mal organizados los paseos. Todos los otros paseos anteriores se han hecho así a la loca. No, que al final se forma pelea porque no se ve quién se lleva tal cosa, quién se lleva otra cosa. No, que las hermanas andan sirviendo con mala cara. No, que ¿para qué voy a ir si hay puros malos momentos? ¿No? ¿Para qué si me voy a aburrir? Entonces no nos damos cuenta que nosotros respondemos de esa manera porque hemos guardado cosas en nuestro corazón de situaciones previas. Voy a hacerlo con algo más gráfico. Siempre se sacan cara de que, no, pero es que, ¿para qué dicen, no sé, pues que van a hacer un campamento si al final nunca se hace lo que se dice? O siempre lo dejan a medio camino. Es la frase cliché de nuestra iglesia, yo creo. Si consideramos dentro de las 42 frases, hay que dejarla esa ahí. No, es que siempre lo que se inicia se deja a media. Y puede pasar de que nosotros ya hemos terminado muchas cosas durante lo que va de este año, pero no nos vamos a dar cuenta porque seguimos diciendo, ¿para qué si todo se deja a media? Dejamos de participar y como dejamos de participar no nos damos cuenta que han ocurrido muchas cosas que se han concretado. No somos partícipes de esas cosas y seguimos con el mismo quehacer repetitivo. ¿Para qué si nada de lo que se hace en esta iglesia se termina? ¿Para qué si ahí se deja botado a medio camino? Hermano, si usted se uniera a lo que se está haciendo en la iglesia, se daría cuenta que se está avanzando, que ya no se está haciendo esas condiciones. Pero nosotros tenemos la misma herida que vamos guardando. No, es que a los niños se dejó solo. No, es que tal cosa aquí, que tal cosa acá. Entonces vamos acumulando en nuestra vida argumentos que solo nos excusan para seguir siendo personas iguales, sin cambio, dejándose dormidos por la corriente. Entonces, si tenemos algo contra algún hermano, contra algún movimiento, contra los mismos líderes, contra el mismo pastor, no lo guarde, hermano. Amén. Si tiene algo contra alguien, no lo guarde. Amén. No sea cobarde en ese sentido, porque fácil es nosotros pelar, y yo lo digo por experiencia propia, fácil es criticar a la espalda de alguien,
Fácil es que yo termine el culto y empiece a apelar al pastor. Pero difícil es decirle, pastor, ¿sabe qué? Me molestó tal cosa. O hermano, tanto me molestó tal cosa que dijo. O hermano, no me parece esto lo que hizo. Pero no. Preferimos cobardemente hablarlo en nuestra casa, que nuestros hijos o que nuestros hermanos, que nuestros padres, que tal vez están un poco más débiles, escuchen esos argumentos y digan, si van a estar así en la iglesia, ¿para qué voy a ir yo? Si se van a la iglesia que dicen que se aman, pero se terminan pelando, eso no es iglesia. ¿Para qué voy a seguir yo al Señor? ¿Para qué voy a ir a la iglesia yo? ¿Para qué? ¿Ese es cristianismo? ¿Alguien que dice que se ama y después se da la puñalada, se anda hablando mal de todas las personas? No. Entonces, ¿tenemos un instinto persecutor? Lamentablemente sí. Nosotros perseguimos a nuestros mismos miembros de la iglesia y no nos damos cuenta. Amén. ¿Cómo podemos ver que somos personas persecutoras? ¿O cuáles son las tendencias de alguien persecutor? Pablo era quisquilloso. Si hay algo que le molestaba, ¡uy!, que le ardía. Saulo, perdón. Como era quisquilloso porque le molestaba este movimiento revolucionario, muchas veces nosotros también somos quisquillosos. No, es que no se puede tratar tal tema porque a los hermanos les molesta. No, porque iba todo bien hasta que hablamos de tal tema. No, es que siempre, si se habla de plata es porque no, el lucro de la iglesia. Es que no se puede hablar de administración porque no me parece. No, es que con ese tema no. Yo puedo ser cristiano, pero no me meto en la administración de la iglesia. Yo puedo ayudar en esta área, pero en esta no. ¿Nos damos cuenta que somos quisquillosos, no? Que muchas veces es complicado tratar con nosotros. Yo reconozco que yo soy complicado para tratar. Que muchas veces me gusta tal cosa, pero otra no. Háblame de este tema, pero este no. Me gusta molestar a mí, pero no ser molestado. Una cosa así. Me gusta a mí tirar las bromas pesadas, pero no que me las tiren a mí. Eso mismo pasa en nuestras vidas cristianas. Muchas veces queremos nosotros llevar nuestra vida a nuestra manera, que a mí me gusta servir en esta manera, pero en esta no. Que puedo ayudar en esta área, pero en la otra no. Entonces vamos siendo personas quisquillosas y cualquier cosa que pase en la iglesia nos molesta y nos da argumento para dejar de ir. Nos da argumento para poder ir. Mucho tiempo yo pasé acá, mucho tiempo pasé esperando un argumento para yo poder irme de la iglesia. Que pase una caída y yo me voy. Que pase tal cosa y yo me marcho. Voy a buscar otra iglesia. Estoy esperando que el pastor cometa algún error teológico y yo me voy. Lamentablemente reconozco que fue así. No sé si a alguien más le ha pasado, pero muchas veces estamos así como, no, es que la iglesia está así, está asada, no me gusta. No, entonces yo estoy esperando, la verdad es que estoy pensando si me voy. Pero hizo algo para contribuir al cambio de la iglesia, hizo algo para tratar de corregir lo que estaba pasando en la iglesia. Le apuesto que no, porque yo estoy respondiéndome a mí mismo, y le apuesto que yo no había hecho ningún cambio. Somos irascibles, si somos persecutores somos irascibles. Tendemos a la violencia, tendemos a enojarnos rápido, nos complican las situaciones estresantes. Puede ser en nuestro trabajo, puede ser con nuestra familia, puede ser con la iglesia, se puede aplicar a todo. Somos personas que tendemos a enojarnos fácilmente. Oye, pero es que no, que un día ando muy bien, un dulce, pero al otro día me pilláis mal, me decía algo, no, te parto en dos. Enojadísimo. ¿Somos personas así o no? Por lo menos yo sí. Egoístas, preocupados de nuestra vida, preocupados de nuestra familia, de nuestro clan. No, yo me voy a preocupar del bienestar de mi familia y así dejamos pasar el tiempo. Yo me voy a preocupar de mis hijos, me voy a preocupar de salir adelante, me voy a preocupar de sacar mi carrera, me voy a preocupar, en mi caso, no sé, pues de encontrar buena pega, de ganar más plata, de tener propiedades, no sé, pues de tener vehículos, cualquier cosa. Somos egoístas en nuestro pensamiento, nuestros planes están destinados solamente hacia nosotros. ¿Cuáles son sus planes para el 2019? No, voy a ahorrar, voy a juntar plata para hacer tal cosa. O no, ya tenemos clarito lo que vamos a hacer. Y le apuesto que ninguno de nuestros planes está relacionado a nuestra iglesia. Vamos a dejar pasar otro año más estando en stand-by en nuestra iglesia, dejándonos llevar por la corriente. ¿Somos egoístas? Por lo menos yo sí soy egoísta, lo reconozco. Mis planes son solamente para mí, no tengo pensado nada en la iglesia, no tengo ningún compromiso destinado para la iglesia este 2019. Vehemente es actuar con pasión, con fervor, ¿cierto? E impulsivo.
Cuando alguien es persecutor, muchas veces actúa sin pensar, actúa impulsivamente, apasionadamente. Apasionadamente yo hablé mal del pastor. Apasionadamente lancé la piedra contra lo que se hizo en la iglesia. Apasionadamente me enojé porque no se terminó la actividad que se inició en la iglesia. Apasionadamente estoy criticando a mis hermanos. Apasionadamente. Entonces, si somos persecutores, podemos darnos cuenta por cualquiera de estas 4 áreas. Que somos quisquillosos, que somos irascibles, que somos egoístas o que somos vehementes para nuestro actuar. Somos personas impulsivas. Hay una frase que dijo John MacArthur que dice lo siguiente: predicar el evangelio entre los cristianos de hoy en día es meterse a ti mismo en peor guerra que predicando en el evangelio del mundo. John MacArthur no lo dijo hace 500 años, ¿cierto? Entonces, ¿concuerdan con esta frase? Yo por lo menos del todo. Muchas veces, pucha que es complicadísimo tratar temas con la iglesia. Pucha que es difícil causar que todos nos unamos en un mismo sentir. Pucha que es difícil lograr de que todos participemos de algo. De que todos, siendo personas que nos queremos mucho, que podemos decir que nos amamos, podamos tener la misma o el mismo sentir, o que todos nos movamos, o que todos pongamos un brazo de fuerza para poder trabajar en pos de algo. Porque si nos ponemos a analizar todas las actividades que se han realizado durante este año, han tenido un ausentismo por lo menos del 50% de la iglesia. Si es que no más, ¿cierto? Los que están llevando en orden la aplicación. ¿Cuánto ha sido el promedio de asistencia en la iglesia? 24. Yo me acuerdo cuando estábamos en el apogeo de la iglesia, se formaban 60 adultos fácilmente. 60 adultos. Y hoy día 24 adultos es el promedio. Cuando yo me acuerdo que hasta la sede se nos hizo chica un tiempo, ¿cierto? Y ahora sobran sillas. Ahora hay que andar motivándolos para que se sienten un poco más adelante, hermano. Porque que cuesta hasta eso tratar de temas. Yo me siento en confianza para tratar estos temas con usted porque sé que lo conozco. Sé que puedo confiar en usted y sé que esto también me direcciona hacia mí, corrección. No es para apuntarlo a usted, sino que me estoy tratando de corregir a mí mismo. Entonces, John MacArthur, que es reconocido y que obviamente usted también conoce, un reconocido teólogo, dice: predicar el evangelio entre los cristianos, que es más difícil que predicarle al mismo inconverso. Es mucho más fácil ir a hablarle a alguien que no conoce de Cristo a nosotros mismos, porque somos quisquillosos, porque nos molesta tal área, porque podía hablarme de Cristo, pero no me toqué esto. Pero podemos hablar, no, pero ya, mira, si tocáis este tema, yo me cruzo de brazos, me cierro de pierna y no hablamos más del tema. Porque muchos se fueron de la iglesia, o se han alejado de la iglesia porque han puesto argumentos de personas. No, porque mira, yo traté de servirle al Señor, pero me dijeron que no. Yo traté de ayudar en esto, pero me dijeron que no. Así que no, yo no hago nada más. Así de taimado. Como que si la salvación pudiera excusarse en otra persona. No, es que yo no me iré al cielo porque no, pues. Es que me dijeron que no, pues, que yo no podía servir en tal área. Es que yo no voy a servir más al Señor porque me pusieron mala cara. Yo no voy a servir más al Señor porque no me gustó tal cosa que dijeron. Porque siento que todo el rato estoy siendo apuntado. Vuelvo a insistir que todo este mensaje que fue algo que el Señor habló en mi vida, que le estoy compartiendo. Entonces no es el afán de poder apuntarlo a usted, sino que me estoy apuntando a mí mismo. Si usted se siente como que está siendo apuntado o que está siendo como, esto me está tratando de hablar a mí, realmente es porque el Señor está tratando de hablarle a usted, porque yo de verdad es que son temas totalmente que fueron direccionados a que lo que el Señor está tratando de hablar en mi vida. Hay efectos colaterales de lo que tenía este proceso de persecución. Pablo, el efecto colateral obviamente que tuvo fue muchos muertos por causa de este movimiento revolucionario que se estaba causando. Muchas personas encarceladas, muchos niños, muchas mujeres fueron maltratados por causa de este movimiento revolucionario. Y esos fueron los efectos colaterales que llevó a que Saulo fuera donde los sacerdotes: oye, denme cartas para tener autorización y encerrar a todos estos que están causando desorden. Oye, hagamos esto. Oye, al Esteban hay que apedrearlo. Los efectos colaterales. ¿Cuáles son nuestros efectos colaterales de ser personas que perseguimos a la misma iglesia o que perseguimos
a los mismos cristianos. Los efectos colaterales se pueden ver en niveles de interacción social, según la psicología social. Primero está el nivel individual. ¿Cómo afecta nuestra relación a nosotros mismos? Este hecho de ser porfiados, este hecho de llevar nuestra vida cristiana a nuestra manera, de ser santos en un área pero no en otra, ¿está afectando a nuestra relación, a nosotros mismos? Indudablemente sí. Indudablemente sí. Muchas veces nosotros ya no nos causa lo mismo que hablábamos. Ya no nos causa problema faltar un domingo, ya no nos causa problema faltar un jueves. Ya no nos causa problema no leer la Biblia. Ya no nos causa problema no escuchar música cristiana. Ya no nos causa problema nada que tenga que ver con el Señor. Ya no nos causa problema que nuestra familia esté alejada de Dios. Ese es el nivel interindividual, cuando afecta a nuestra familia, cuando afecta a nuestro grupo cercano, a nuestros amigos. Ya no me importa que mi amigo esté mal espiritualmente porque total él es grande y ya lleva tiempo en la iglesia. Él ya sabe las cosas, las tiene claritas. Yo no soy quien para decirle. Y ahí estamos pecando porque estamos equivocándonos en nuestro área de intercesión y de exhortación con nuestros pares. El nivel interindividual, ¿cómo afecta a nuestra familia? Nuestro comportamiento del 2018, nuestro comportamiento de años atrás, ¿cómo está afectando hoy en día a sus hijos? ¿Cómo está afectando a su esposa? ¿Cómo está afectando a sus padres? Yo creo que los que tienen la película más clarita son sus propios hijos, porque muchas veces pueden decirse que tal vez no son personas cristianas, pero tienen el rollo clarito. No, que mis papás dicen ser cristianos, pero andan peleando a cada rato. No, que mis papás dicen ser cristianos, pero andan peleando al pastor. O no, que a mí no me interesa ir a la iglesia porque no, ¿para qué? Para eso no. ¿Cómo está afectando? No nos damos cuenta que sí afecta que nosotros nos dejemos llevar por la corriente, afecta a nuestro entorno. El mismo hecho como, no sé, no, vaya usted nomás a la iglesia, a mí no, me da flojera ir. Vaya usted, yo voy el otro domingo. Está afectando a nuestra familia. Nuestro entorno está siendo corrompido y no nos damos cuenta, nos estamos dejando llevar por la corriente. Intragrupal. Ahí estamos hablando de nuestros amigos más lejanos. No sé, pues los conocidos, los colegas del trabajo. Tal vez no nos damos cuenta que el mismo hecho de no dar un buen testimonio está causando un daño hacia nuestro entorno más lejano. A nuestros conocidos ya le perdimos la validez. No porque este que decía ser cristiano ahora anda siempre enojado. O no porque ahora está más chistoso, está bueno para el trago. Está bueno para, no sé, ahora es como uno más de nosotros. Dice que va a la iglesia, pero no, ya pasa piola. Está afectando a nuestro entorno más lejano. Organizacional o intergrupal. ¿Cómo afecta a la iglesia esto? ¿Cómo afecta a la iglesia a nuestro instinto persecutor? Yo creo que indudablemente afecta. Vamos a verlo más adelante. Y en el comunitario, ¿cómo afecta en toda nuestra comunidad, en todo lo que nosotros tenemos como lo más externo posible? En este caso, ¿cómo afecta a las personas nuevas que están llegando? ¿Han llegado personas nuevas? El Javi, ¿cierto? Pero Javi lleva tiempo, así que... Pero su esposa, ¿cierto? Y sería la hermana Carola, ¿cierto? Con su familia. ¿Y quién más? ¿Ha sido fruto de nuestro esfuerzo? ¿O ha sido de alguien puntual que hizo una simple invitación? Yo me acuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, el Nico me hizo una simple invitación. Y simplemente de buena onda, no por un afán de evangelístico, así como que está encendido en el Señor porque éramos chicos, pues. Me dijo, oye, no, que yo en la iglesia quiero ir, tengo varios amigos allá. Pero fue una simple invitación. No fue algo así como, oye, Dios quiere hablar a tu vida, ven, arrepiéntete. No. Nosotros muchas veces nos escudamos en que nosotros invitamos, gente no viene. Pero lamentablemente uno de los frutos principales de una iglesia sana es el crecimiento, en todo sentido. En crecimiento en términos económicos, en términos de congregación, en términos de logro, en términos espirituales, ¿cierto? Entonces, muchas veces nos conformamos en que nuestra iglesia se dé una palabra, se cumpla con venir o se hable, no sé, pues temas del jueves, pero nada más, pues, nos conformamos con eso, ¿no? Y con esas actividades bastizoras, si no, no nos va a quedar semana.
En el discipulado no me inscribo, ¿por qué no? Porque imagínate, vamos a tener que estar como, ¿cuánto tiempo reunidos? No me va a quedar tiempo si no tengo tiempo. Para otras cosas tengo tiempo, pero para la iglesia no. Yo calculaba el tiempo ocioso que tengo muchas veces y uno no se da cuenta. Por ejemplo, una hora aquí en la iglesia se hace eterna, pero una hora en el celular se pasa volando. O una hora, no sé, en el computador, o una hora viendo una película, se pasa volando. Pero aquí, que ya me quiero ir, pasar, no, ya, pues ya estamos tarde ya, pues, ya es hora de irse, hay que ir a almorzar. Entonces, ¿cómo está afectando esto a nuestra comunidad? ¿Hemos podido impactar a alguien verdaderamente? ¿Hemos podido impactar siquiera a nuestros hijos? ¿Hemos podido impactar siquiera a nuestros jóvenes? ¿Hemos podido impactar siquiera a nuestros amigos, en mi caso? La verdad es que no. Esos son los efectos colaterales a niveles sociales. Y ahora, veamos un poco el análisis hacia nuestro cuerpo, al que está siendo mutilado actualmente, al que está siendo dañado, incluso por nosotros mismos. En Hebreos 10, del 24 al 25, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis de aquel día que se acerca. Esto es algo esencial para poder decir que la iglesia no es un servicio. Nosotros llegamos como lo mismo que dije antes. Uno llega, se come el plato y se va. Qué clara evidencia de que la iglesia para nosotros es un servicio. De que yo vengo aquí a escuchar la palabra y me voy. Yo vengo aquí a que, ya, ¿qué tienen de nuevo para mí? No, es que yo no voy a trabajar hasta que vea que consiguieron un lugar para arrendar por último. ¿Para qué voy a ayudar antes? Si no se va a lograr nada. ¿Para qué si lo van a dejar ahí a medio camino? ¿Para qué voy a meterme en un grupo que están vendiendo cosas? Hasta en esas cosas, hermanos, podemos ver lo evidente de que es la iglesia para nosotros es un servicio. Y que estamos esperando a que alguien a que nos salga un pelito en la comida, ya lo dejo y me voy. La iglesia no es un servicio, es el lugar propicio para que nosotros nos exhortemos unos con otros, para que todos juntos crezcamos, para que todos juntos vayamos avanzando, no para que todos juntos nos vayamos apiedrando o nos vayamos mirando en menos. Aquí no alcanzo a ver bien, así que... Dice Tozer, en muchas iglesias el cristianismo ha sido diluido hasta tal punto que la solución es tan débil que si fuese veneno no lastimaría a nadie y si fuese medicina no curaría a nadie. Lo voy a leer de nuevo porque tengo un trabalengua. En muchas iglesias el cristianismo ha sido diluido y hasta tal punto que la solución es tan débil que si fuese veneno no lastimaría a nadie y si fuese medicina no curaría a nadie. Buscamos un producto muchas veces que sea tan así, tan que sea bajo nuestra necesidad, de que muchas veces nos molestan, no sé, yo quiero un producto, una palabra así que me hable, no sé, de fe, que me hable de amor, que solamente me estimule, que solamente me potencie a cosas buenas, a milagros, a tener más propiedades. No, es que yo no siento que estoy creciendo porque el Señor no me... Yo necesito un llamado no sé, a poder crecer en mi vida física, poder tener más vehículos, poder enriquecerme, poder prosperar en todo sentido. Y en realidad estamos buscando un producto a nuestra medida, estamos buscando algo que nosotros queremos bajo nuestras necesidades, que en realidad no es la palabra de Dios. Muchos hermanos se han ido y los motivos que se han ido en este año no es de nuestra incumbencia en el sentido de que no somos quienes para criticarlo. Tienen que haber tenido sus motivos, obviamente, y muchos lo conocemos. Pero indudablemente, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando hoy en día en nuestra iglesia? ¿Qué es lo que nosotros nos puede mantener acá? ¿Acaso es el plato que se está sirviendo? ¿Acaso es la coinonía que se puede estar dando? ¿O acaso solamente estamos tratando de buscar lo verdaderamente que el Señor tiene para nosotros, la verdadera palabra? Porque indudablemente si la palabra se presenta en este lugar, si es que realmente es 100% Cristo lo que está dentro de nuestra iglesia, no deberíamos tener motivos para que irnos. Porque si sentimos que no crecimos, ya es problema nuestro, no es problema de la palabra. Amén. Me tomé la patudez de tratar
una diapositiva que algunas pocas personas pueden acordarse, que fueron las personas que asistieron hablemos de administración de la iglesia. Un análisis temporal que se hizo de nuestra iglesia misma. No sé si se ven bien las barritas. Yo creo que las barritas sí. Hay otra línea que es puntual. Los números dan lo mismo. Ah, claro. Pero los años son los análisis de la iglesia, ¿cierto? Todo el tiempo que hemos llevado desde que la iglesia comenzó. Y la curva son los ingresos. Entonces las barritas son los números de asistentes. Nosotros, si podemos ver, llegamos a un punto que estamos como culmine, el punto más alto, ¿cierto? Que fue el año 2012. ¿Sí? ¿No? 2013. Y nuestra curva de ingresos fue decreciendo, al igual que nuestro número de asistentes. Se hizo una proyección y dijimos que en 5 años, ¿cierto?, ya no habrían miembros de la iglesia si seguimos así. No habría miembros de la iglesia. Lo más probable es que tal vez este de 2019, si usted no toma un cambio radical, también se vaya de la iglesia. Si seguimos como estamos, tal vez no, nos vayamos de la iglesia. Entonces, esto es algo que realmente no es culpa del pastor, no es culpa de alguien específico, no es culpa de los liderazgos, no es culpa mía, es culpa de cada uno de los que estamos acá. No podemos excusarnos, no podemos decir, no, es que yo traté de servir, pero se me cerraron las puertas. Que yo traté de ayudar con esto, y por eso ya no va a ayudar nunca más. Debemos dejar de lado todas las heridas que tenemos del pasado, hermano. Porque si vivimos pensando en lo que pasó antes, en las heridas que le pasaron antes, de verdad el único perjudicado va a ser usted. Nadie más. Yo me he dado cuenta que muchas veces soy una persona que tal vez sigue recordando cosas que no, pero es que tal cosa me hizo, que tal cosa. Y muchas veces dejamos de disfrutar las cosas que el Señor nos está dando por las cosas que pasaron en nuestro pasado. Si yo me sigo victimizando porque hoy que tuve una vida difícil, hoy que yo sufrí tanto, hoy es que a mí me hicieron esto, que a mí me miraron así, la verdad es que nuestra vida se va a ir sin disfrutar verdaderamente de lo que el Señor nos está bendiciendo. Entonces, ¿por qué me tomé la atribución de presentar este análisis temporal? Es simplemente para poder llamarnos la atención a todos juntos de que, de verdad estamos causando un daño tremendo, no solamente a la iglesia, a nuestra familia. Mire a su alrededor, dése cuenta quién falta. Puede ser incluso parte de su misma familia, puede ser incluso algún amigo suyo. Está faltando. ¿Y nosotros qué hemos hecho? ¿A quién nosotros dejamos ir? ¿A quién nosotros no nos hemos preocupado? ¿A quién nosotros hemos dejado estar así como, ya, si total, no quiere seguir al Señor, cosa suya. Total, Él no quiere venir a la iglesia, cosa suya, yo me voy a preocupar de mí. Realmente estamos equivocados, hermanos, porque estamos dejándonos llevar, estamos dejándonos estar, y lamentablemente, si seguimos así, todo va a terminar mal para nosotros. ¿Qué pretendemos entonces? Y ya estamos terminando la prédica, por si acaso. El punto de quiebre, eso es lo que tenemos que pasar. Al igual que Saulo, nosotros, como dije inicialmente, no estamos pretendiendo de que usted es inconverso o no es inconverso, de que soy converso o no soy converso. No estamos en tela de juicio de eso. Simplemente es que nosotros debemos aplicar lo que pasó en Saulo, a Pablo. Él tuvo que tener un punto de quiebre. Nosotros muchas veces debemos tener puntos de quiebre en nuestra vida porque somos porfiados, somos duros. Y lamentablemente no llega hasta el punto de quiebre en que nos quiebra nuestra vida, obviamente, hasta que nosotros sufrimos, hasta que lloramos, hasta que lamentamos no haber hecho caso antes. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos obligados, de cierta manera, a que en nosotros se produzca un cambio. Si usted está esperando a que pase un punto de quiebre en su vida, créame que va a sufrir. Porque el punto de quiebre nunca es bueno. El punto de quiebre no va a ser para más alegría en el instante, sino que va a ser un sufrimiento tan profundo que tenga que cambiar su vida. El Señor está hablándonos constantemente por medio de su amor. Constantemente nos está amonestando, constantemente nos está aconsejando. Pero nosotros no hacemos caso, hasta que ¡pah! Ocurre la peor crisis que puede haber en nuestra familia, la peor crisis que puede haber interna. ¿Estamos esperando eso verdaderamente? ¿Somos así de masoquistas?
Porque lamentablemente ese punto de quiebre llega, hermano. Y llega para todos, incluso hasta los más jóvenes, los que tal vez no quieran nada con el Señor, les va a llegar porque sí o sí el Señor está ensimismado en un propósito con tu vida. Lamentablemente, por decir así, no podemos escapar del amor del Señor. Lamentablemente, todos los que estamos aquí vamos a ser probados. Y va a llegar un punto en que tu vida va a ser probada hasta tal hecho de que si no te decides por el Señor, te vas a perder de por vida. En Hechos 9, 4 al 5 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y este punto es súper difícil porque en realidad nosotros no estamos persiguiendo a la iglesia. En realidad nosotros no estamos persiguiendo al pastor. En realidad no estamos en contra de los líderes, no estamos en contra de los hermanos, no estamos en contra de la sede. Nosotros estamos en contra del Señor. Amén. Queramos asumirlo o no queramos asumirlo, lamentablemente es así. No estamos en contra. Si busco argumentos para irme de la iglesia, estoy buscando argumentos para alejarme del Señor. Porque ¿quién soy yo para poder medir esta iglesia es buena, esta es mala, a esta me voy? Lamentablemente va a llegar un punto en nuestra vida, ese punto de quiebre, que tal vez nos vamos a alejar más del Señor todavía. Entonces, si nosotros nos creemos suficientemente buenos con el suficiente currículum para poder irnos de nuestra iglesia, realmente es porque solamente buscamos un argumento para poder alejarnos, para que nuestra carne se deje estar. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que pretendemos? El punto de quiebre, si bien Saulo quedó enceguecido, en realidad lo que pasó fue que sus vendas fueron quitadas. Él fue enceguecido físicamente, pero internamente él despertó, él internamente pudo ver. Espiritualmente pudo darse cuenta de lo malo que estaba haciendo. Y este punto de quiebre que nosotros muchas veces necesitamos, y que todos necesitamos, ese punto de quiebre nos va a quitar las vendas. Lamentablemente, si nos dejamos estar, ese punto de quiebre nos va a doler. Quitar las vendas significa, obviamente, poder ver lo que no se veía. La oscuridad que en nosotros había sea irrumpida por la luz del Señor. Ryle dice, al diablo no le importan qué tan espirituales son tus intenciones y qué tan santas son tus intenciones, si ellas solo están fijadas para mañana. Muchas veces nuestros planes son, mira, es que estoy tan ocupado que mañana voy a servirle al Señor, pero te prometo que mañana le voy a servir al Señor. Obviamente eso nunca va a pasar. Se nos va a pasar el tiempo. Se nos va a pasar el tiempo. Nuestras intenciones pueden ser, no, es que mira, yo estoy tan ocupado que en la iglesia yo me voy a insertar bien cuando, no sé, termine de construir mi departamento que estoy haciendo. O termine de comprar el auto que quiero comprarme. Porque tengo que trabajar y trabajar y trabajar para ahorrar y comprarme un auto. Entonces no nos damos cuenta que se nos va a pasar el tiempo y nuestras intenciones, que pudieran ser santas, pudieran ser muy así como muy verdaderas, realmente van a quedar en intenciones. Yo me acuerdo que cuando era más chico pretendía ser cristiano cuando sea más viejo, incluso ya conociendo la iglesia. Alejarme un tiempo, alejarme, y cuando ya fuera lo suficientemente viejo, rehacer mi vida espiritualmente. Créame que no sirve. Créame que ese pensamiento está totalmente equivocado, porque pensar de que nosotros en unos años más podemos servirle al Señor es solamente el orgullo y confiar en que el Señor nos va a dar el tiempo suficiente. Lamentablemente nadie es Dios para poder determinar cuándo vamos a vivir, cuándo vamos a morir, ¿cierto? Y lo último es que para nosotros tener un punto de quiebre, el resultado de ese punto de quiebre debe ser el arrepentimiento. El arrepentimiento se produce como una especie de mecanismo en que, primero, no pasa por nuestras propias fuerzas, no pasa cuando yo quiera o me arrepiento, cuando yo esté listo, yo recién voy a servirle al Señor. El arrepentimiento es un don del Espíritu, ¿cierto? Y como don del Espíritu no depende de nosotros. Por tanto, nosotros podemos llorar, podemos lamentar, lamentar la muerte de un hijo, podemos lamentar el accidente de nuestro ser querido, pero lamentablemente, por más que lloremos, no necesariamente vamos a tener el don del arrepentimiento. Tal vez va a ser muy tarde.
tal vez va a ser muy, muy tarde. El arrepentimiento se da con el cambio y con la restauración. Si yo digo que me arrepiento de tal cosa, pero yo no cambio, no estoy arrepentido. Y si es que yo me arrepiento de algo, trato de cambiarlo, pero nunca restauro a quien dañé con ese pecado, realmente no estoy en arrepentimiento. Entonces muchas veces nosotros decimos, no, que yo me arrepentí, pero resulta que tenemos vías fluctuantes. Que tal vez un día, no sé, pues yo peleo con mi mamá y al otro día ando, oye, perdóneme mami porque la traté tan mal. Y al otro día la vuelvo a tratar mal. Pues. Peleamos severamente, nos dañamos severamente y al otro día decimos que nos amamos. Eso no es restauración, eso no es arrepentimiento. Eso de hecho, incluso como algo vicioso, es como cuando alguien le pega a la mujer. Pues. No, es que, mi amor, te prometo que nunca más, pero es que tú me lo buscaste, perdóname, nunca más. Y resulta que el mes después le vuelve a pegar. Resulta que después termina con cada vez más agresiones. Así es nuestro comportamiento, así es gráfico. Nosotros decimos arrepentirnos, pero en realidad muchas veces no nos arrepentimos. Buscamos cambio, pero en realidad no restauramos a quienes nos dañaron, o sea, a quienes dañamos. Entonces, hermano, el término de este año en la iglesia, la pregunta es, ¿qué pretendemos? ¿Qué queremos de nuestra vida? Es como un remesón que debemos hacer. ¿Qué es lo que pretendemos para, siempre se hace ese análisis para el próximo año, pero en realidad, ¿qué es lo que buscamos con nuestra vida? ¿Qué pretendemos? Que si seguimos así de flojos, realmente el perjudicado va a ser usted, no vamos a ser el resto. Entonces yo le invito a que podamos buscar del Señor, a que si usted quiere y se dispone a que el Señor haga un punto de quiebre en su vida, como así conmigo, cerremos nuestros ojos, busquemos del Señor. Que podamos decir, Señor, sé que he metido la pata, sé que me he dejado estar. Amén. Lo invito a cerrar sus ojos, vamos a orar. Busque al Señor íntimamente, búsquelo a usted por sus propias palabras. No se base en lo que pueda decir yo, sino que sea algo genuino. Que no sea movido por sus emociones, que no sea movido por su sentir, sino que verdaderamente reconozca que Dios está aquí y que Dios le está hablando.